de entrada les diría de no mirar el repo, ¿vale? Vamos a dejarlo un poquito estar por ahora, sino que vamos a centrarnos otra vez en la Markdown Kata. Y como han surgido dudas un poco de cómo enfocar el outside in o cómo no hacerlo, cuándo sí, cuándo no, ¿vale? Lo que vamos a plantear es de la misma forma que nosotros lo planteamos para el curso de Múnich. O sea, no tiene por qué ser un outside-in del libro, no va a ser perfecto. De hecho, lo comentábamos la semana pasada, que al final cada persona va masterizando la técnica y lo hace un poco a su mano. Entonces, esto es un poco el cómo nosotros lo hemos solucionado. Repito, no es nada dogmático, al final cada persona pues lo irá haciendo un poco a su modo, a su manera y se lo irá personalizando, pero sí que las bases es lo que se mantiene. Entonces, nada, vamos a ello. Voy a compartir pantalla y lo que vamos a hacer es ir poquito a poco viendo las reflexiones, ¿vale? No va a ser un live coding como tal, porque la cata es muy grande y se puede hacer muy pesado el hecho de ir por puntos, ¿no? A ver, lo voy a compartir aquí. Vale. ¿Se ve bien la pantalla? Detrás, en remoto, todo guay. Sí. Ok. Sí. Minimizar las cámaras y yo estoy un poco pendiente aquí. Vale. Vénganse para acá, así queremos. O mira, comenzaré desde para acá. Sí. Y así controlamos. A ver. Vale. ¿Ahí más o menos bien? Sí. ¿Un poquito más? Vale. Entonces, vamos a repasar un poquito en qué consiste la cata, ¿vale? Para las personas que es la primera vez que lo ven. Entonces, esta cata en lo que se basa es en un caso real que ha ocurrido en Leadmine, en Sabili, que es el hecho de cuando escribimos un libro, pues al final lo escribimos en Markdown y esos enlaces, esas anclas que están dentro de la página, queremos añadirlas a pie de nota cuando se va a imprimir a físicos, ¿vale? Precisamente este código estaba pensado como un CLI que se iba a ejecutar pasándole un fichero de entrada y diciéndole cuál va a ser el fichero de salida, y lo que va a hacer es esa transformación, ¿vale? Básicamente esa es la Markdown Kata. ¿Qué beneficios tiene? Pues tienes todo el ámbito de desarrollo y testing metido por medio. Puedes practicar TDD, TPP, test unitarios, integración, cómo hacer mocks, cómo no. Entonces, lo vemos una cata muy potente precisamente por eso. Y de aquí se puede sacar mucho partido. Es decir, esta es la cata más susceptible de repetirse N veces y cada vez va a ser distinta una solución de otra. Vale. Entonces, vamos a partir de la base de, ¿qué es eso? Es una aplicación de CLI que tenemos que invocar y va a tener que hacer la transformación. Nuestros tests ahora mismo no tienen nada. De hecho, esto es un boilerplate totalmente vacío. Si ejecutamos los tests, ¿vale? Nos dice que ok, que lo único que hay es el Hello World. Entonces, ¿cómo enfocamos o cómo decidimos enfocar nosotros la cata? Vale, en primer lugar, cuando vamos a hacer outside in, no necesariamente tenemos que utilizar end-to-end test, ¿vale? O sea, es muy susceptible de que se use así, porque al final un test end-to-end es lo que está más afuera de nuestro código, pero no tiene por qué ser la estrategia. Podemos irnos un pasito más adentro y desde ese pasito poder seguir desarrollando. ¿Por qué? Bueno, recordemos que los test end-to-end son muy caros en cuanto al tiempo que invertimos en desarrollarlos, al tiempo que necesitamos mantenerlos y en cuanto a tiempo de ejecución. Entonces, consideramos que no era lo más práctico para la cata y nos hemos dado un saltito más hacia adelante, ¿vale? ¿Cuál sería el salto más hacia adelante? Viendo el enunciado, lo que nosotros entendemos es, oye, pues al final vamos a tener algo al cual le vamos a pasar un string que va a ser un nombre de fichero fuente y un nombre de fichero destino. Si hasta ese punto estamos todos de acuerdo, ¿vale? Lo que podríamos hacer es venir por aquí y proceder a hacer la primera implementación, ¿vale? Voy a hacer checkout. Bueno, de hecho podría venir aquí. No. Que la lío.
Puesto desde arriba, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Vale, entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Bueno, lo primero que hemos hecho es plantear nuestros test. A priori, ¿cuál es nuestra API ideal? ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos que ocurriese en base a lo que nos está diciendo el escenario? Vale, pues lo que esperamos sería definir estos tres casos. Transforma un Markdown file y reemplaza las anclas. Además, añadiendo los footnotes. O sea, este nombre del test no estaría correcto del todo, faltaría esa pieza. Además, esperamos que el fichero de entrada, si no existe, nos dé una excepción. Y de la misma forma, si el fichero de salida ya existe, debería de darnos otro error. Si estamos todos de acuerdo, vamos a ver que cuando creamos el test para que eso ocurra, empiezan a entrar varias cosas en juego, ¿vale? Nosotros hemos decidido, por lo menos a nivel del test, jugar ya con sistemas de ficheros y no utilizar mocks con ello, o fixtures, sino que como lo que queremos hacer es probar distintos escenarios, creando, eliminando y demás, hemos decidido que en el test vamos a trabajar con un before y un after que se va a encargar de ese manejo. Entonces, cuando llegamos a cada uno de los tests, lo vamos a ver claro. En este caso, donde ya tenemos un input y no tenemos un output, cuando lo llamemos, pues nos va a hacer una transformación, sin más. ¿Vale? Este es nuestro happy path y lo dejamos definido así, con la clase en rojo. En el caso de las excepciones, lo que nos interesa es reflejar precisamente eso, que nuestro input file no existe. Entonces, si no existe, lo que esperamos es que nos dé una excepción. Y si no, pues ya lo que nos queda es el escenario de salida. Vale. Estando en este punto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, está todo definido cómo sería nuestra API perfecta. Empezamos a apoyarnos en el IDE para ir creando. Pues queremos crear la Markdown class, ¿vale? Queremos implementar el método transform, pues creamos el método, ¿vale? Y en principio no pasa nada más. Diríamos aquí throw new error y le diríamos not implemented yet. Vale, y este paso es súper importante. ¿Por qué? Porque como ya tenemos código escrito de por medio en los tests para el tema de los ficheros, nosotros lo que queremos ver y confirmar es que los tests van a fallar, pero por este error. Si fallan por otra cosa es que nuestros tests no están bien escritos, ¿vale? Y efectivamente fallan los tres porque nos dice que la cadena de texto no es la que espera en el caso de los errores y en el caso del happy path, pues efectivamente porque no está implementado. Ok, ahora podríamos proceder a mover esto fuera y empezamos a implementar el código necesario para que esto pase. ¿Cómo lo haríamos? Vale, vamos a venir aquí, nos vamos al siguiente punto. Vale, esto estaría en verde. Y ahora lo que nosotros decidimos hacer fue, vale, tenemos nuestros test. Como esto lo estamos haciendo desde fuera hacia adentro, vamos a reflejar cuál sería nuestro happy path, o sea, cómo sería nuestra API perfecta. Entonces vamos a hacer checkout de este revision y vamos a venir aquí. Vale. Minimizo. Nosotros lo que hemos empezado a hacer es aquí definir cuál sería nuestra API perfecta del flujo en base a los tests que tenemos. Bueno, pues primero tendríamos que verificar que el fichero que estamos recibiendo en el input no existe, perdón, que existe. En el segundo caso, que el output no existe y pasamos ya después a lo demás, ¿vale? O sea, tenemos las dos partes de validación. Y aquí hay una parte que es ya donde tenemos nuestra lógica, es decir, leemos el contenido del fichero, hacemos la transformación y lo escribimos al fichero de salida. Este this turn link into footer, ¿vale? Es algo que no está creado, pero es algo que cuando leemos el código nos ayuda a tener cierta semántica. Y es en lo que nos vamos a apoyar para desarrollar nuestra primera versión e ir haciendo outside. Además, en el proceso, como ya hemos definido que vamos a verificar ficheros, hemos decidido abstraernos del sistema y decir que vamos a tener un artefacto que va a ser el file system con el que vamos a operar, ¿vale? ¿Cómo procederíamos ahora con esto? Pues el mismo paso de antes. Teniéndolo en rojo, empezamos a decirle, crea la clase, crea los métodos, y en este caso que hemos creado una función dentro de nuestra clase que no existe, haríamos lo mismo,
pero a nivel interno, ¿vale? A ver, aquí, ¿vale? La idea de esto sería exactamente lo mismo. Throw new error. Not implemented yet. ¿Vale? Con el file system lo mismo, seguimos implementando los métodos, bla, 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 bla. Perdón. Vale. Llegados a este punto, si lanzamos los test, no tenemos problemas de compilación. Lo que nos está diciendo es simplemente que tenemos test en rojo porque no está ocurriendo lo que esperamos. Vale. Pregunta. Teniendo ya este artefacto de file system, podríamos decantarnos por implementarlo sin ningún tipo de problema. O sea, simplemente tendríamos que definir unos tests para este file system e implementar ya el contenido de existe, lee el contenido y escribe. ¿Sí? Vale, pues lo que vamos a hacer es seguir otro pasito más allá. Vamos a bajar la revisión. Post checkout. ¿Vale? Y es precisamente eso. Si venimos aquí, hemos creado las clases vacías, ¿vale? Y aquí hemos implementado los tests, ¿vale? ¿Qué esperamos que ocurra en los tests de file system? Bueno, pues como ya tenemos una API que sabemos que queremos probar, lo que vamos a hacer es ir a por ella directamente. Sabemos que vamos a trabajar a nivel de sistema de ficheros, que le hemos hecho una envoltura y tomamos una decisión. Si queremos leer los ficheros de forma síncrona o asíncrona, en este caso nos hemos decantado por el write file sync por simplificar la cata y nos decantamos a hacer los tests correspondientes para verificar si un fichero existe, leer el contenido y escribirlo, ¿vale? Si ejecutamos los tests ahora, toda la parte inicial debería estar pasando, ¿vale? A lo mejor alguien quiere preguntar, Adrián, porque Sí. vas muy rápido. Vale, Te quiero preguntar. vale. Cuando tú haces, por ejemplo, la clase, una cosa, Ay, perdón, sí. lo pasamos. Al hacer la primera clase, o sea, cuando tú estás haciendo los test de la primera clase, técnicamente esos tests no también, no, o sea, no probarían también las funcionalidades de esta clase, del file system, porque cuando hace un write, ya entra en el método y como que tiene esa rama cubierta. Perfecto. Es correcto, o sea, hay una cierta funcionalidad que ya estás probando desde fuera y también pasará con la Markdown Kata, o sea, con la parte más interna de la transformación. La diferencia está en que por fuera tú solo estás probando el Happy Path, porque son test más ambiciosos. Sin embargo, a medida que vas yendo hacia adentro, tienes la posibilidad de granular más esos tests y entrar en más detalle de lo que hay. Es decir, ¿vas a tener test duplicados? En cierto modo sí, pero necesitas que tus artefactos a nivel individual estén probados como tal. Y aquí piensa que lo que estamos generando es una API pública que puede ser utilizada no solo desde esta parte de código, sino cuando se implemente otra funcionalidad también va a estar disponible. Entonces te interesa que al ser algo que tú estás abriendo y poniendo a disposición de todo el mundo, que pueda estar probado de forma individual. Jorge tenía otra pregunta. Sí, algo se tocó ahí. A ver, José. Yo quería preguntar, simplemente, pregunta tonta, en verdad, en cierto sentido. El hecho de comprobar que el fichero de salida simplemente existe es, en plan decisión de diseño, porque querían diseñarlo así, ¿no? Rollo en plan de sí o sí no puedo sobreescribir un fichero que ya existe, ¿no? Exacto, por simplificarlo. Era por aclarar. Vale, lo explico. Sí, la idea de lanzar una excepción si el fichero de salida ya existe fue por simplificar la cata. Realmente no es lo que espera un usuario. Si un fichero ya existe, lo suyo sería implementar una medida donde le preguntas al usuario, oye, este fichero ya existe, ¿quieres reemplazarlo? Vale, pero de hecho esa lógica incluso podría estar en un nivel más arriba porque ya estás interactuando
a nivel de CLI, tiene que ser el CLI quien le pregunte, oye, ¿quieres que ocurra esto? ¿Vale? O puede darte una excepción y decirte, pon menos force si quieres sobreescribirlo. Exacto. Muchas veces también se suele usar el menos append para estos casos. Te Ujú. pones un permiso de append y lo haces. Hay muchas cosas en este diseño que se pueden discutir porque a lo mejor no tienes que lanzar una exception, a lo mejor puedes devolver un IDE con un error y la capa de más afuera, la que vaya a pintar el CLI, coge ese IDE y sabe pintar porque en realidad que te pasen un fichero que no existe, realmente no es excepcional. Se pueden equivocar y no es una cosa extrema de falló, el disco se llenó. Eso te diría una excepción, el disco se llenó, no puedo escribir en el disco. Pero que se equivoquen, solo podríamos modelar de otra manera. Simplemente que cualquier código, aunque esté muy trabajado, de una cata, siempre se puede mejorar o cambiar el diseño. Sí. Pero me parece que ahora está muy bien, muy sencillo a modo excepción, pero que no es la única forma. Ujú. Igual la parte de los ficheros, por ejemplo, podría trabajarse con Fixture, con ficheros ya creados que además tengan un nombre y demás. Lo que, bueno, en su momento cuando lo planteamos, pues nos pareció interesante para además también ir descubriendo la API de FS con la que no estábamos familiarizados. Fue como, bueno, pues como queremos borrar, crear y demás, lo utilizamos en los test y así vamos conociéndolo un poco más. Pero hay más alternativas de cómo hacerlo, vaya. Hay mucha gente que tiene dudas de cómo se hacen los test de integración y ahí está bien hecho. O sea, tienes un ejemplo real de cómo se hace un test de integración, en este caso con un fichero de disco. Vale. ¿En remoto alguien quiere comentar algo? ¿Preguntas? Más que preguntas es aclararme una cosa. Okay. Obviamos la parte de la CLI de momento, es decir, vamos un paso más adentro en la solución. Por simplicidad también, entiendo. Por no estar con rollos ahora mismo que no nos interesan de eso, o moquear una CLI o simular el funcionamiento de una o algo de esto. Correcto. Vale. De hecho, eso es una discusión que hemos tenido durante estos días, hasta hacer un mock de la CLI o no. Vale. ¿Les parece bien si lo discutimos ahora o prefieren posponerlo? Sí. Vale. A ver, mi perspectiva. O sea, tratando de hacer outsiding, si nosotros lo que queremos es probarlo desde un punto y desde ese punto ir bajando, si lo que hacemos es hacer un mock de nuestro punto de entrada, lo que estaríamos haciendo sería probar el mock. Y eso ya no nos da ningún beneficio. O sea, realmente estamos haciendo una pérdida en cuanto a inversión de esfuerzo y de tiempo, porque ni siquiera, o sea, es que la API que estás probando, dependiendo de la librería de mocking que utilices, ni siquiera haces la prueba de esa API, de cómo funciona, de cómo se integra. Con lo cual, si lo que quieres es probar un mock, puedes saltarte esa parte directamente. ¿Cómo sería lo ideal? Llamar a la aplicación al completo. Es decir, yo abro una terminal, lo ejecuto y desde fuera de la terminal veo que la foto final es la que espero. Eso sería un test end-to-end de verdad, porque estás levantando la aplicación, probándola y viendo el resultado que es lo que esperas. ¿Tienes algún test de ejemplo hecho en tus commits de eso? No. Si no, al final lo podemos intentar hacer. Sí. Gracias. Esta misma discusión salió cuando estuvimos haciendo la cata todos juntos hace unos meses, ¿vale? Y la conclusión, entre comillas, lo estábamos haciendo en Java, si mal no recuerdo, ¿vale? La conclusión fue, por ejemplo, ¿para qué coño me voy a poner yo a testear el main? Ya sé que el main de Java coge y los argumentos que me pasa, me los pasa a mí hacia abajo. Entonces, probar el main como tal, sí, si quiero tener como la foto final de que esto funciona, vale, ok. Pero a nivel de testing, mucho sentido no tenía, porque es algo que ya está implementado, ¿sabes? A no ser que tenga yo una librería concreta que me haga toda la parte del CLI, etc, 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 creo que no merece la pena estar testeando desde tan afuera. Principalmente porque es súper costoso. Es como un test end-to-end de frontend, un test de Cypress, por poner un ejemplo. Es algo súper costoso que sí me va a aportar algo, como que todo se integra bien, pero tampoco es algo que yo tenga que tener en cuenta súper mega, que me vaya a dar un feedback rápido. Vamos.
Justamente lo que comentaba Jorge, y aún así tampoco lo vería si tuvieras una librería, porque al fin y al cabo, ¿qué estás haciendo? Testear la librería, ¿no? Puedes usar el main, ¿no? De Java o puedes usar el main de Python, de cualquier lenguaje y o JavaScript y tienes ya librerías como Yarx, como Cobra, que te permiten hacer CLI. Testear el CLI es como ponerte a testear que funciona una librería, en este caso. Eh, mu- Sí. no, no, era eso, era eso. Vale, no, pero para que se vean las caras, sea más personal también. Vale, Jonai. Vale, cuando es cata siempre me apoyo que es lo que te aporte, ¿no? Pero si fuera una API, si fuera una API o tú quisieras que te poner un contrato por encima de la CLI que para no tirar directamente del main, entonces sí aportaría algo porque podrías testear el comportamiento de toda tu aplicación con ese contrato, digámoslo así. No sé si me explico, ¿no? No aportaría eso. Tendrías tu contrato con la terminal, digámoslo así, que es la manera que tu aplicación tiene de interactuar con esa terminal. Y tendrías el contrato, que es lo que testarías y de donde falsearías los inputs de entrada, ¿no? No, o a lo mejor soy yo que le estoy dando muchas vueltas y divagando un caso muy extremo. A ver, yo también haría test unitarios del CLI cuando tenga más de un comando. En este caso, la cata, como solo tiene uno, pues con un test de integración cubriríamos el caso o dos para si te equivocaste en el comando. Pero si el CLI es un poco más complejo, ya no es el main, sino el main, sí, el main cogería los argumentos y alguien tendría que interpretar esos argumentos, que es un CLI. Y eso se podría testear de manera unitaria. Ese CLI sería un controller si te lo llevas a la web. Entonces, ¿qué haces? Moqueas el Markdown Transformer, lo moqueas, le pasa los comandos al CLI y lo que comprueba es que llama al transformer al método que tiene que llamar. Esa parte sí lo harías unitariamente porque tendrías una lista de comandos y quieres saber que se llama al método que se tiene que llamar, igualito que un controller web. Y eso sí lo podríamos testear de manera unitaria. Lo que pasa es que en la cata solo hay un método y te lo cubrirías con el de integración. Claro, lo que el mock no sería la consola como tal. De lo que estarías haciendo el mock sería del Markdown Transformer. La consola seguiría estando con de integración, que lo que Eso. hacer al final que sería una llamada al sistema. Ujú. Con TypeScript, que yo no sé cómo se hace eso en TypeScript, y le dice, quiero que lances un comando de terminal y que recojas la salida, ¿no? Que el comando terminal da un número. Sí. Un 0 es que Sí. todo fue bien y tal, pues que recojas eso y tú validas que el resultado es un 0. Bueno, y además tendrías que validar que el fichero está y contiene lo que tú quieres. También lo podríamos hacer un test con Bash. En lo que Cypress, a lo que Cypress es en web, Bash o ZSH puede ser nuestro test en terminal. En terminal. Y te hace un script que lo que hace es lanza el comando y hace un cat y un grep y validas que está y tendríamos nuestro test de integración. Ujú. Vale. Dejemos de si se pueden llamar a procesos. Sí, sí, o sea, se puede, voy a dar también un poquito de contexto. Estábamos en el avión y no había internet. O sea, también hay Sí, que a lo mejor TypeScript no es lo mejor o no para ese test de integración, si haces un script de Bash y lo lanza. Perfectamente. Claro, por eso comentaba antes lo de no ser dogmático. O sea, hay mil estrategias. O sea, tampoco hace falta reinventar la rueda ni buscar las librerías más potentes. Hay veces que simplemente con lo básico lo cubres, o sea, y te vale como prueba, que a veces nos complicamos, no, ¿cómo hago esto con esta librería? ¿Cómo busco? Vete a lo básico, ¿qué es lo que necesitas? Invocar algo y que se pruebe, y eso no puedes hacerlo tú. Vale. ¿Les parece si seguimos un poquito? Venga. A ver, minimizo las cámaras por aquí. Vale. Efectivamente, los tests están en rojo porque no están implementadas las funciones del file system. Está creado, pero todas tienen un not implemented yet, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si implementamos el código basándonos en los tests, estamos aquí. Vale. Vamos a ver. Sí, a ver. Aquí, vale. Y nos vamos, creo que es lo mismo. Vale, como fue justo el cambio de rama, vale. Entonces aquí es muy sencillito. Aquí estamos haciendo de verdad un test de integración. ¿Por qué? Porque estamos creando un artefacto
que lo que está yendo es hacia un tercero. Ese tercero es el sistema de ficheros. ¿Qué beneficios nos da el no utilizarlo directamente en nuestro test? Que si quisiésemos este file system, como ya es un tipo propio, podemos crear un mock sobre él. Bien manual, bien utilizando librerías. Y hay una parte de la que nos quitamos. Sin embargo, como en este escenario es muy sencillo, pero que no me falle el directo, ¿vale? Efectivamente, ya solo con esto, de los test que teníamos desde afuera, y hay dos que nos están cumpliendo lo que habíamos definido, que es el lanzar la excepción. O sea, ya los tenemos en verde, con lo cual solo nos queda uno en rojo, que es el del flujo de verdad que nos interesa, que es el turn links into footer, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Bueno, si vamos a esta funcioncita, le hemos dicho que no está implementado. Y aquí se nos podrían empezar ya a plantear distintas preguntas en cuanto a cómo queremos diseñarlo. Para empezar, esto es una función privada, ¿vale? Con lo cual, hacer el desarrollo solo basándonos en el test que ya tenemos es muy complicado. Va a ser que o sea, que para pasar de rojo a verde tardemos mucho tiempo. Entonces, la estrategia que seguimos aquí es, vamos a crear un artefacto, un componente que podamos testear de forma unitaria y que refleje las reglas del negocio que queremos abordar, ¿vale? En este caso ya hemos dicho que lo que vamos a recibir es un input content y ya sabemos que el output es lo que queremos escribir, con lo cual sabemos que vamos a tener un componente, un artefacto que lo que va a hacer es construirse con este input, llamar a algo y devolvernos ese output. Con ese pensamiento ya en mente, podemos definir dentro de esta función privada ese comportamiento, pero hacia afuera seguimos siendo semánticos. O sea, aquí le estamos diciendo, sin saber si hay un artefacto o no, que lo que queremos es transformar los links a footer, ¿vale? Que a posterior, si vemos que no tiene sentido y esto se queda en una línea, se puede hacer un inline, eso no es problema. No tenemos por qué pensar en la foto final desde aquí, porque es muy complicado. Precisamente eso es a lo que nos ayuda a ir outside in, a ir diseñando y sacando fotos que después veremos cómo engranan, ¿vale? Entonces, vámonos un pasito más allá y vamos a ver qué es lo que hemos hecho por aquí. Justo esto que he comentado, lo que hemos hecho es definir nuestra API ideal, ¿vale? Nuestra API ideal es que vamos a tener un artefacto que se llame Markdown Page, que va a recibir el input y va a tener un Move Links to Footnotes with Anchors, ¿vale? Y mismo proceso exactamente, vamos a crear la clase para que todo empiece a compilar, vamos a definir los tests y vamos a ejecutarlo, ¿vale? Mismo proceso, nos apoyamos en el IDE, creamos las clases, creamos las funciones. Me la lía, no sé por qué. Un segundito. Vale. Vale. Ya tenemos Markdown Page, Move Links to Footnote with Anchor y además nos dice que devuelve un vacío. Vale. Vamos a empezar a crear test unitarios para esto. Porque además ya cada vez vamos acotando más los escenarios y esto se empieza a parecer cada vez más no algo tan ambicioso, sino las catas que hacemos recurrentemente de, oye, vamos a hacer el word grab, vamos a hacer... Vale. Voy a hacer rollback de esto y nos vamos a ir al siguiente commit. Vale. Ok. Justo esto de aquí es lo que teníamos. Pues aquí definimos los test. Vale. Un segundo. Aquí, Markdown Page. Entonces, que nadie piense que esto ha sido la primera iteración y ya nos ha salido así de mágico, ¿vale? Pero sí que aquí nos paramos y dijimos, vale, ¿cuáles son los escenarios que se nos pueden dar para esto? ¿Vale? Pues vamos a tener un input, que es el que ya tenemos, que es le paso una cadena vacía y nos devuelve una cadena vacía. Le pasamos un texto que no tiene anclas y nos tiene que devolver el mismo texto. Definimos un único ancla y nos tiene que devolver el cuerpo con el salto de línea y los footnotes, ¿vale? Que tenga un texto por delante, que tenga un texto por detrás, que tenga dos anclas seguidas, que es esta de aquí, que tenga un ancla, texto por delante y texto por detrás, que tenga las dos anclas separadas entre ellas por un espacio, etc, etc, etc.
Y es muy importante cuando descubrimos todos estos escenarios priorizar, decir, vale, ¿cuáles son los casos más simples y cuáles son los casos más complejos? ¿Por qué? Porque irlo haciendo de esa forma nos va a ayudar a ir definiendo el algoritmo de la forma más simple posible. Si nos saltamos un paso de por medio, es probable que pasemos mucho tiempo en rojo. Entonces, a nosotros nos rentó mucho invertir tiempo aquí y ver cuáles eran los escenarios que queríamos contemplar, ¿vale? Ventaja, aquí nos vale utilizar un único test porque el behavior que estamos probando es siempre el mismo. Estamos probando que, dado un input, nos va a dar un output. No hay ningún tipo de regla especial y el texto casa replace anchor by footnotes, ¿vale? Ahora bien, hemos definido nuestra API perfecta, tenemos nuestra función, si ejecutamos los tests, ¿vale? Solo va a pasar el primero. Y todos los demás están en rojo, con lo cual el escenario más simple lo tenemos. Y ahora empezamos a hacer TDD, ¿vale? ¿Qué ocurre? En este caso, empiezan a entrar muchos factores en juego. Y para implementar esto, parece que no es tan sencillo como cuando trabajamos en la WordGraph Kata, que las piezas, los artefactos y los procesos eran más sencillos. Entonces, para llegar a esto vamos a pensar en el algoritmo. ¿Qué algoritmo podemos seguir para llegar a este punto? Bueno, en este caso en los commits van a ver que están separados por pasitos y es precisamente porque en los pasos lo que empezamos a hacer es modelar nuestro algoritmo a base de comentarios. ¿Vale? A ver, estos 4. Vale. Para nosotros nuestro algoritmo lo que pensamos que puede tener sentido es, vale, dentro de ese input lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar los links, ¿vale? Y los vamos a almacenar en una lista, un diccionario, en algo. Una vez tengamos esos links, lo que queremos hacer es reemplazarlo en el contenido, ¿vale? Al contenido, al input que tenemos, vamos a hacer ese cambio y después lo vamos a añadir como pie de página, ¿vale? Ese es nuestro algoritmo ideal y es lo que queremos hacer. Vamos a transformar eso en algo que tenga cierta semántica, que es código, ¿vale? Ok, para nosotros lo que tenía sentido en ese momento era algo tal que así. Vamos a buscar las anclas, dado el input, nos va a devolver unos anchor. Creemos que por comodidad nos va a ser interesante acceder a esas anclas a través de un diccionario, ¿vale? Vamos a reemplazarlos y vamos a añadir esto a los footnotes, ¿vale? Mismo proceso. Empezamos a crear los métodos. 1, 2, 3, vale. ¿Qué ocurre? Estos métodos van a ser privados. Desde fuera no se van a llamar, ¿cierto? Pero eso es porque ya estamos pensando en la foto final. Si para nosotros diseñar el código de estas funciones, que son complejas, nos interesa tenerlo como público, no es ningún tipo de problema. Podemos empezar diseñándolo como funciones públicas y después las podemos pasar a privadas. ¿Por qué? Porque además hay un punto donde si esto fuesen funciones públicas, no tendría sentido que se llamase a una sin llamarse automáticamente después a la otra, ¿vale? Pero hacer un test de esto sin hacer un corte es muy complicado. Entonces, Adri, ¿sí? ¿y qué pasa con esos test que hemos hecho con los métodos? Supongo que dices que hagamos esos métodos públicos para testearlos temporalmente, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando eso pasamos a privado? ¿Qué hacemos con esos test? Vale. Me parece una muy buena pregunta. ¿Los borramos? ¿Realmente dónde están los escenarios que queremos probar? Están fuera, ya los hemos definido. No quiero adelantarme a hacer spoiler, pero voy a hacerlo, ¿vale? Si nos fuésemos, por ejemplo, a probar este método de add footnotes o el replace anchors, sobre todo en este add footnotes se ve bastante bien. ¿Por qué? Ya hemos definido que vamos a tener un texto que queremos reemplazar y que tenemos un anchors dictionary que vamos a recibir como segundo parámetro, que es precisamente las cosas que queremos insertar en la parte de abajo de la página, ¿vale? Vamos a olvidarnos de todo lo que hemos hablado. O sea, vamos a empezar a pensar en casuísticas que se pueden dar aquí. Te puedo pasar un texto vacío y un diccionario y que lo añadas. Te puedo pasar
un contenido como texto que tenga text y al cual le quieres añadir un ancla, ¿vale? Todas esas cosas son reales para este método. Pero visto en conjunto, esos escenarios no son reales para el código. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a tener un texto vacío que tenga footnotes. Porque dentro de este behavior no existe. O sea, si no tienes un texto, no vas a tener footnote tampoco. Entonces, esa es la casuística del por qué es público y por qué no nos interesa que eso se quede ahí abierto como público ni posible a testear, y por lo que los test simplemente nos van a ayudar a definir ese algoritmo, porque no son reales. O sea, de hecho, se nos van a levantar escenarios que dices, es que no casan. Y ocurre lo mismo con el replay anchors. Puede pasar lo mismo, que empiecen a crearse escenarios que digas, oye, para este test, para este escenario del algoritmo que estamos diseñando puede tener sentido, pero para el scope final no. Y de hecho, en este escenario en concreto, se ve que los tests que no coinciden van de la mano uno del otro. Entonces eso ya te da el olor de decir, es que precisamente estos tests que no están aquí son los que se van a ir fuera a ese test parametrizado que teníamos y te van a hacer la foto final, ¿vale? No sé si me he explicado. Sí, ¿Sí? necesito, yo sí, pero necesito un la cogida. ¿Vale? Sí, lo que quiere decir que si tú te pones a testear esas funciones públicas en todos los casos, y creo que sí llegaría bien, Vale. vas a testear casos al ser públicas que no son reales cuando sean privados, Eso no se es. pueden dar. Y entonces esos test no te harían falta. Eso es. No, quizás a mí añadido de todo esto es que estás evitando complejidad accidental. Desarrollar un código que sin TDD haces a priori porque piensas que es lo que tengo que hacer, pero al programarlo así, nunca se te va a generar por lo que estás diciendo, porque son casos que nunca se dan. Y sin embargo, uno pensando a priori en la solución y ponerse a implementar la vieja usanza, si hubieras hecho ese código. Eso es. Eso es. Una de las ventajas que yo le veo a esto es que por defecto ya estamos siendo semánticos. Nuestra API está siendo descriptiva. ¿Por qué? Porque la estamos reflejando tal y como nosotros lo entendemos. O sea, no hay nada que ya exista, no hay nada que ya tenga un nombre. Y nosotros cuando decimos, voy a llamar a esto, porque para mí es mi API perfecta, es mi API ideal, es la función que yo espero llamar y que me haga las cosas. Lo pongo, ya después lo implemento. Lo que esté por debajo ya me preocuparé después, pero para mí esta es mi foto final, es mi ideal. Y eso es lo importante. Después quien venga detrás lo va a entender, porque ya por defecto le estamos dando un buen naming. Te invita mucho a ello. No sé si en remoto hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. Yo veo cosas en los nombres y en el código que son mejorables. Sí. Como siempre, el código mío lo veo continuamente, pero lo podemos ver al final. O sea, Sí. cuando ya termine la explicación, podemos ver qué cosas podríamos cambiar en el código. Claro. A nivel de diseño. Sí. Perfecto. Miguel quiere decir algo. Vale. Nada, tengo una pequeña duda, porque creo que el tema de los test parametrizados está muy bien, porque es muy cómodo hacerlo, pero me da la sensación de que estamos describiendo escenarios con ejemplos directamente. Nos falta a lo mejor algo de, ¿no crees que falta algo de semántica en esos test, algo de descriptibilidad, es decir, de que describa realmente la regla de negocio? Porque si yo llego y me enfrento directamente a los ejemplos están bien cuando están acompañados de una regla concreta, ¿no crees? Sí. O sea, yo lo veo claro. O sea, quiero decir, si hay una regla de negocio que entre en juego, le veo el sentido a que esté separado. De hecho, podemos combinarlos. Por eso digo que la foto final donde se ven aquí los test parametrizados no fue el primer caso, no fue el escenario. O sea, en realidad es el scope final. Empezamos haciendo los IT, los test a nivel individual, y cuando ya lo teníamos dijimos, es que los nombres o sea, no estamos reflejando ninguna regla de negocio. O sea, no es relevante que el texto esté por delante, que esté por detrás, que estén separados de por medio, porque en el propio ejemplo que estamos dando se identifica claramente, y por eso decidimos refactorizarlo y hacerlos parametrizables. Pero Vale. no llegamos de entrada a esa conclusión. Vale, ahora que me falta contexto sobre el problema. Mira, Bueno, es que no viene la descripción, que sí se podría añadir también al ITIC.
Vale, ya te entiendo. Vale. Un poco, yo entiendo a Miguel, pero como ejercicio de refactor, dejarlo así, en parametrizado, tiene sentido si los nombres de test que tenías eran muy extraños, porque como dice Adrián, los nombres de los test no referían a las reglas de negocio. O sea, si tú tienes test que no puedes de ninguna manera ponerles un sentido, más que al final lo único que puedes hacer es describir el input. El texto está adelante y está mal. En este caso lo veo como un buen escenario donde un test parametrizado te aporta, para no tener que buscar nombres de test. Pero efectivamente no sería el primer paso, ¿no? No. Sería un refactor. Si al final tienes alias marcianos por todos lados, ¿no? Que no tienen sentido, pues, sí, está claro. Vale. A lo Buen mejor punto. es esto que no veíamos en otros ejercicios, que casi nunca yo uso los test parametrizados, pero claro, aquí tienes como una combinatoria de casos que no le puedes dar un nombre con sentido. Realmente. Y estás online, ¿no? Sí. Coge el usuario. Online. Ahora, ya me desmuteé. ¿Sí, no? ¿Se me escucha? Sí. Vale, lo mío era un poco, no sé cómo describirlo, brainstorm o a lo mejor cosa para profundizar más adelante. Ahora seguimos con la cata. Y hasta diría un poco fumada en ese sentido de que es algo que solo haces una cata y un poco extraño, pero alguna vez en la vida real lo he hecho, pero en cosas muy, muy puntuales. Pero estaba pensando, lo que se está probando muchas veces en los tests son como tres casos, ¿no? Que que pueden ser reemplazables. Por ejemplo, el ancla y dos textos, ¿no? A ver, voy a poner los dedos. El ancla y dos textos. O un texto, el ancla y otro texto. Como veo que esas que son al final lo que se está probando es una combinatoria, a lo mejor lo que se podría hacer es, y esto es una liada, pero a lo mejor es da pie para que gente juegue o para yo jugar más tarde, es, vale, el texto sé que va a devolver el texto, el ancla sé el resultado del ancla y el texto sé el resultado del texto, ¿no? Pues tenían hacer un test de combinatoria en el que tú le des los tres parámetros de entrada, vayan intercambiando para comprobar las tres combinaciones, los tres textos hasta los tres anclas, y que como tienes esta comparativa de que el texto va a devolver texto, el ancla va a devolver esto, pues puedes montar la solución también que saldría por esa combinatoria, y así como un test de complemento tendrías el test de todos los casos posibles para esas tres palabras, para esas tres condiciones, esas tres mutaciones, digámoslo así, no sé si lo he dicho bien. Y bueno, me parecía compartir esta cosa que se me ha pasado por la cabeza. No sé si es muy buena o muy mala, pero para jugar se puede. A lo mejor lo que tú dices, Jonay, es que se podrían añadir test de propiedades, property based testing para este caso. Yo no lo había pensado, pero si quieren después hacemos una iteración de cómo se metería property based testing aquí. Tampoco sé qué librería están usando para eso. Si FastCheck en TypeScript suele encajar bien. vale. Y hay hipótesis en Python. Python. Pues si quieren después vemos. Lo que pasa es que yo no estoy seguro que yo pudiera saber describir con propiedades las anclas y eso, pero se puede intentar. De hecho, creo que estaría bien explicar qué es Property Based Testing, en qué se basa y hacer un ejemplo más sencillito antes de llegar aquí para entenderlo, porque a nosotros nos costó en su momento. Bueno, de hecho, yo no. Puede prepararse ahora un ejercicio para otro día. Sí, o sea, lo tenemos ya en mente y preparado y sabemos las catas que pueden ayudar. Lo que sería hacer primero eso y después revisitarlo, porque si no, perdemos a la gente seguro. Lo que no sé si esto llega a property based testing porque realmente yo no estaría generando los inputs, ¿no? Yo no empiezo a generar inputs con datos que puedan hacer esos casos extremos, sino es más bien un test de combinatoria automático donde yo le digo, oye, este input tiene estas posibilidades, no tiene infinitas posibilidades dentro del property testing, que es o texto o ancla nada más, y miro todas las combinaciones posibles de esas tres con texto o ancla. No sé si entra dentro de Property Based Testing o no, Sí. Pero Property sí entra. Property Based justamente lo que hace es generarte todas las combinatorias. Pero tú tienes que saber describir qué puede ser combinable y qué no. Exacto.
Ah, no sabía, muy interesante. Ok, pues lo dejo para más tarde, para otro día, o lo dejo por ahí por si alguien quiere pelearse. Después lo comentamos y damos una explicación mejor, o sea, más detallada y con ejemplos, porque al final Incluso va a hay un estar vídeo guay. de 5 minutos del inventor de QuickCheck que hace un programa con Erlang Mm, y en 5 minutos se ve, lo podemos ver después, 5 o Vale. 10 minutos. Vale. Perfecto. Ok. Venga, pues me acabo de dar cuenta que se ve todo el reflejo ahí del proyector. Bueno. Vale. Si lo puedo cambiar un poco. Bajarla realmente y que no fluya que no esté dentro del proyector. Tira para abajo. Tirar y ya está. Sí. No. Bien. Se ve Se mejor ve en bien. remoto. Sí. Sí. Vale. Ok. Vale, pues seguimos con la misma API de antes, de que los métodos no están implementados. Entonces vamos a empezar por el find anchors, por ejemplo. Vale, aquí todavía no están. Vamos a hacer checkout. Este pasito de por aquí, ¿no? Vale, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, pues dentro del mismo fichero, como sabemos que es algo que vamos a eliminar a posteriori, simplemente añadimos un describe totalmente aislado, donde definimos los casos que nos interesan. Pues debería crear un diccionario con anclas en el texto, debería crear un diccionario con múltiples anclas en el texto, qué ocurre cuando están repetidos, cuando no, etc. ¿Vale? Mismo proceso de siempre. Ya aquí es más sencillo porque estamos atacando una función cuyo ámbito es más ligero, se podría decir, donde le vamos a pasar un input de contenido y nos va a devolver, perdón, vamos a ir a la implementación y ahora explico detalles por aquí. Vale. Le vamos a pasar un input de contenido y nos va a devolver un listado de anclas. Partes interesantes de esto, bueno, realmente Pues- el find input, como lo hemos hecho público, tenemos que pasarle una propiedad que ya es interna de él, o sea, acaba siendo this.inputContent, pero para poder probarlo nos es más cómodo pasárselo por parámetros. De hecho, si venimos aquí al flujo ya definido, el input content se los estamos pasando a las tres funciones, tanto al find como al replace como al add. Y Bueno, en el caso del add es otro, pero... una cosa buena de esto es que la función es pura. Cuando le pasas el argumento, bueno, es pura y es autocontenida, no depende de nadie de fuera, con lo cual, si la tuvieras que mover a otra clase, como no tiene dependencia, sino el propio argumento la puedes mover muy fácil, y es pura porque no tiene side effect, siempre va a ejecutarse el mismo resultado. Eso es. Entonces las funciones puras, y en este caso además que está autocontenida toda en una misma función, son muy cómodas de probar y de refactorizar en un diseño más grande. Eso es. Aquí no existe, tal y como está planteado, ningún tipo de mutación. O sea, todo te devuelve nuevos valores. Vale, pues una vez hecho público, pasamos a la implementación. Vale. Checkout. Ok. O sea, pregunta. Sí. O sea, estamos Espera. Espera que te dé el micro. Estamos haciendo en el constructor, se la estamos pasando y después se la volvemos a pasar. En el flujo, sí. ¿Por qué? Sí, porfa. Bueno, pero respondemos. Siempre que tú puedas evitar guardar estado, vas a evitar que hayan bugs de mutación o de condiciones de carrera. Si tú el estado lo puedes no guardarlo, ese programa ya de por sí es menos propenso a fallo. Entonces, yo diría guarda estado solamente cuando es imprescindible, cuando no puedes solventar el problema. Porque estamos entendiendo que el input ese es lo que nos pasan a la hora de construir nuestro artefacto completo, entendemos que es estado. Si lo guardas en un atributo de la clase y se consume desde otros métodos, lo acceden a él, ya es el estado de la clase.
lo has convertido en estado. Aunque no lo mutes, pero ya, por ejemplo, no te valdría para un código que fuera concurrente. Porque no podrías asegurar que no pisan ese dato, ¿sabes? Si no lo guardas, el programa puede ser concurrente. Claro, pero en este caso, o sea, si yo no fuese a llamar a esa función varias veces, o sea, el rollo es que me parece súper mega extraño que ya estamos haciendo un new, pasándoselo, y después encima, a la hora de testearlo también, volvemos a pasárselo cuando incluso por dentro ya está haciendo la llamada del this. Pero el por qué es precisamente por eso, porque es una función que debería ser privada y no lo es. La hemos hecho pública solo para probarlo. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, nada, el código al que llegamos precisamente es un código recursivo en el cual pues comprobamos si el texto contiene anclas. Ya esto nos empieza a dar algo de semántica donde existen ciertas validaciones, ¿vale? O ciertas comprobaciones. Comprobamos X y ya empezamos a generar también otros artefactos, como puede ser el anchor como tal. Ese anchor se construye pues en base a una expresión regular, y anchor al final no es otra cosa que algo que mantiene la URL y el texto de la misma. De la misma forma empezamos a crear test unitarios para esto cuando empiezan a tener funcionalidad, como es el from Markdown expression, y más adelante aparecerá, bueno, de hecho ya aquí está, el is_equal, ¿vale? Si venimos aquí en paralelo, lo que hemos hecho es seguir el mismo proceso. Hemos creado un anchor y le estamos añadiendo funcionalidad, o sea, le estamos añadiendo test y la funcionalidad en base a esos test, ¿vale? Y estos sí son públicos y se van a quedar. Correcto, porque al final es algo que está ahí y se puede utilizar desde cualquier lado. La parte buena de esta es que seguimos modelando nuestro negocio y estamos hablando algo que es descriptivo en cuanto al problema. Anclas, Markdown Page, Transformer, pero no estamos inventando nada que no esté ya definido por el propio ejercicio. Jorge quiere preguntar algo. Perdón que estoy pesado. No, eso no es pesado, es que eso hace que le dé el dinamismo a la acción. Pregunta, ahí por lo que veo tenemos del anchor, sabemos que sí o sí lo construimos a partir de un Markdown expression, ¿no? Pero aún así estamos dejando el constructor público. ¿Lo estamos dejando solo para los tests para comprobar cosas pequeñas? ¿O es que realmente sabemos que en un futuro puede construirse de otra manera? Primero, en TypeScript, vale. TypeScript está fastidiado. Sí. Literalmente, en TypeScript está fastidiado. No existe el constructor privado, con lo cual siempre tiene que ser público. Uy, perdón. No. Por lo menos hasta la versión que yo lo había usado. Igual en la última versión resulta que he metido constructores privados. Sí se puede. ¿Sí? Ah, pues mira, pues me tengo que actualizar. De hecho, En Python no se puede, porque lo hemos estado probando estos días y en Python sí se puede. TypeScript yo Se pueden hacer ñapas. lo hago todo. ah, pues mira. Sí, 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 sí. Que lo puse el otro día en el proyecto. Ah, pues mira. ¿Cómo hacía Singleton? ¿Eh? Si querías hacer Singleton, eso tiene que ser privado. Sí, pero antes, o sea, cuando yo lo empecé a usar, en su momento hace 2 años no podía. Pues me tengo que leer las releases más a menudo, oye. Y el momento, aprovechamos este momento para decir que TypeScript 5 ya está. Salió ayer. Perfecto. Oye, pues mira, nos llevamos algo. Pues siendo este el caso, me plantearía a lo mejor el cambiarlo, porque no nos interesa, siempre se va a construir desde una expresión regular. La ventaja que, bueno, para aquí para los test nos quedaba un poco visible el crearlo con el constructor público, pero si eso es así, yo optaría por el camino que se está proponiendo, poner el constructor como privado y omitirlo, y aquí lo construimos a través de la expresión regular. Me parece perfecto. Vaya. Ya O sea recuerdo que- dónde fue. Ya sé. Perfecto. Oye, no, genial. Al final todos aprendemos cosas, o sea que... Vale. Déjame repasar. Vale, tenemos la función que es recursiva. Aquí nos va a pedir que implementemos cositas. Ok, pues nos vamos a ir al siguiente paso. Vale, y este es uno de los que me interesa.
Si lanzamos aquí todos los test de nuevo. Vale. Efectivamente, nuestra función de búsqueda está funcionando. Nuestro each todavía está fallando porque, de hecho, falla el primer caso ya. Como le hemos definido flujo de por medio de tienes que buscar, tienes que reemplazar y tienes que escribir, ya esto no pasa. Por eso también es otro síntoma. Si estás pasando de un verde claro a algo que no lo es, pues quizás es porque tienes que dividir el problema, ¿no? Y es precisamente lo que estamos haciendo y sigue siendo outside in incluso dentro de la misma clase. Hemos definido un ámbito grande a través del cual estamos modelando pequeños comportamientos. Vale. Curiosidad. Aquí, como estamos haciendo públicas las funciones, podemos decantarnos por el orden que más nos convenga. En este caso, yo soy una persona que soy muy torpe con las expresiones regulares, ¿vale? Y en el avión no teníamos internet. Entonces, ¿qué hice? Digo, bueno, lo que sí tengo claro es cómo tiene que funcionar esta función. Entonces voy a omitir por ahora el replace anchor, que es el que está en medio, not implemented yet, ¿vale? Y me voy a ir a trabajar el add footnotes, que al final para mí era como más claro, dado un texto, pues te voy a añadir cosas de un diccionario al final, ¿vale? Definimos los test, vamos a venir por aquí, ¿vale? Y es lo mismo, pues al final contemplamos los escenarios que consideramos. Y aquí fue donde empezamos a tener el debate de, ostras, pero es que hay escenarios que no tienen sentido, o sea, yo no puedo tener un contenido vacío y después añadirle un pie de página, eso sería incorrecto. Pero empieza el debate. Es incorrecto para el test, pero ese caso no se te va a dar nunca, porque ya el método anterior te lo va a cortar. Entonces, bueno, los dejamos reflejados aquí con un comentario, con unas X de, está este caso, pero no lo vamos a abordar y ya llegaremos a una conclusión después, ¿vale? Bueno, nos movemos a esta parte del código donde ya tenemos hecho la implementación de la footnotes. Si lanzamos de nuevo todos los test, vamos a ver qué deberían pasar. ¿Vale? Con lo cual lo hemos implementado. Y ahora aquí hay una parte curiosa. Ya, ¿qué nos quedaría para terminar con este Markdown page? El replace anchor, ¿verdad? Vale. ¿Necesitamos hacer este método público? Pues en este caso ya no. ¿Por qué? Porque en cuanto este test pase a estar en verde, o sea, en cuanto implementemos esta funcionalidad, nuestros test de arriba van a empezar a estar en verde. Entonces ya ahí no necesitamos más test de andamiaje, ya los test que tenemos nos cubren perfectamente y simplemente nos centramos en desarrollar en base a esos test que ya habíamos definido en el before each o en la versión original sin el before each, sin los test parametrizados, sino en each individuales. Adrián, ¿y qué te Sí. parece si en este punto, para que la gente pueda trabajar un poco, pasamos el commit por Slack y justo en este commit intentan dar un siguiente pasito todo el mundo? Perfecto. Porque llevamos mucho rato explicando. Venga. ¿Te parece? Sí. Yo pauso la grabación Vale. y... ¿Sí? Para tenerlo claro, Carlos, solo es añadir la implementación, nada más lo que tenemos que hacer. Y si les sobra tiempo y hay gente que necesita más tiempo, pueden intentar dar el siguiente paso o pueden navegar a commits que hemos visto ya para intentar entenderlo. Pueden aprovechar y estudiar esos commits. Venga. Les va a pasar a día en el repositorio y el commit, ¿vale? Entonces vayan preparando el entorno y trabajamos hasta a 1 hora y cuarto, trabajamos en esto. Pueden jugar con el repo, darle para atrás, para adelante. Pueden intentar avanzar al siguiente paso. De hecho, en cada cómic de los que se ha visto, pueden intentar dar el siguiente paso y ver si se parece o cómo difiere de lo que habían hecho Adrián y Sara. Vale. Como nota, como a este le he separado aún más los commits de lo que hicimos frente a Múnich, lo que he hecho es subirlo a mi repo, pero también, o sea, en el otro no coinciden los commits exactamente, pero podemos sincronizarlo y dejarlo en los dos iguales, o sea, no hay problema. Les paso el mío. A ver, esto por aquí. Es la que quiero pausar. Sí. A ver, lo pongo por aquí por forma. Vale.
Bueno, ¿qué tal la sesión? ¿Qué impresiones se han llevado? Si ha habido alguna impresión. Mario, al fondo. A ver. Espera. A mí me resultó entretenido este rato resolviendo esta parte. Lo que fue un poco complicado fue entender un poco, ver las cosas que había arriba para saber utilizarlas dentro de ese contexto en concreto, como el objeto anchor, ¿no? Que al final era como, vale, ¿cómo aprovecho este anchor para poder construir ciertas cosas? Y utilizarlo y hacer el reemplazamiento de los links por los anchors. Vale. ¿Llegaron a mover dentro del Anchor alguna funcionalidad o a implementar algo adicional que les facilitase y les diese semántica? ¿O no? Bueno, pues en verdad podemos haberlo hecho, porque hay una cosa que la construimos justo en el ¿cómo se llama esto? En la función que podríamos haberla metido en el Anchor, que en el Anchor no se construyese ese rey, por así decirlo, de markdown link, y en vez de nosotros hacerlo en la función, es verdad. Eso en general pasó en todos lados, no pasa nada. Pero sí, o sea, eso también te ayuda a ver cositas, ¿no? O sea, al final es lo de tell, don't ask. O sea, en lugar de estar preguntándole los dos parámetros para construir el texto o para construir la expresión regular y después buscarlo, no le preguntes, dile, dámelo ya hecho. Y además, si cambian las reglas de cómo se construye eso, pues solo tienes que tocarlo a nivel de Anchor, le aporta semántica y legibilidad. Pero está guay. ¿Más, Carlos? A ver. No, nosotros simplemente que estuvimos un ratillo viendo qué era el Anchor y qué era la otra cosa, que no sabíamos si era un link o qué era. Pero al final, como el tema de los términos, ¿no? Si nos aclaramos con los términos desde el inicio y llamamos ya a las cosas por su nombre, pues es más fácil todo, ¿no? O sea, no sé cómo llamaban ustedes para diferenciar. Uno era el Anchor, entiendo. No sé si era el del footnote o era el que estaba en el texto. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Vale, o sea, realmente para nosotros Anchor es una figura que da igual como, o sea, simplemente contiene la información. Después lo que teníamos era una función que te lo representaba dependiendo del punto. O sea, para el tema del contenido era el from link, si no recuerdo mal. O sea, de lo que tienes en el contenido haces un from link para sacarlo y después tienes el to footnote, que es el footnote format o algo así, que al final es un string plan, no sigue siendo un primitivo, pero le dábamos ese nombre dentro del contexto. Y lo otro creo que era tu anchor text o algo así, creo recordar, no lo recuerdo exactamente, pero al final para nosotros era agnóstico. O sea, sobre el anchor, que es la URL y el texto, lo proyectamos en distintas formas. Hay tres conceptos ahí. Sí. Ese es el tema, que no hay términos, o yo no encuentro términos para los tres conceptos. Uy, perdón, claro, estaba ahí. Sí, nada, que hay tres conceptos y en principio solo estábamos atacando a un único término y no sabíamos cuándo usarlo y tampoco teníamos tres términos para esos tres conceptos. Entonces como que de ahí vino como debate y tal. Y nada, para mí el punto es eso, lo mismo, ¿no? Como intentar definir esos términos al inicio o desde que podamos, desde que lo vayamos viendo, para después no confundirnos. Sí. Pero vamos, que me parece complejo, todavía no sé un término para... O sea, no sé encontrar los tres términos para los tres conceptos. No sé cómo lo enfrentó el resto, si llegó a lo mismo o usaban Anchor para todo. Vale. Habla. Miguel. En nuestro caso hubo un montón de dudas al principio, ¿no? Sobre cómo iban las cosas, ¿no? Navegando para allá. Y logramos al final dar con la solución y nos sobró incluso tiempo para empezar a refactorizar. Y dudas que nos quedan, o la sensación que nos dio es en qué caso vamos a usar nosotros el campo, ¿no? El estado interno que tiene la clase de Markdown Page y en qué caso se lo tenemos que pasar, porque, por ejemplo, el diccionario de anchors que nosotros creamos, vimos que quizás era posible haber creado un método factoría en Markdown Page y crearlo, pasado el texto original, crear ese diccionario automáticamente desde el front. Nos evitaríamos tener que estar creando métodos estáticos y demás, y desde un inicio ya podríamos haber testeado todos esos métodos que estaban como privados y tuvimos que ser públicos, habiendo testeado la clase, ¿sabes? El método factoría.
sabiendo si se creaba, si se creaba perfectamente ese diccionario de anchors y demás. Vale, puede ser otra alternativa, o sea, soluciones hay muchas y yo creo que al final, o sea, todos los caminos te llevan a Roma, ¿no? O sea, muchos caminos te pueden llevar a la misma solución. A mí, yo diría que en este caso no me salió llamar a la factoría de forma natural porque siempre iba intentando buscarle la semántica desde el punto de vista de buscar algo que fuese meaningful, ¿no? Entonces, no me salió de forma natural llamarlo a través de una factoría, sino en base a mi concepto mental era como busca, reemplaza y añade. Entonces, lo definimos así, pero vamos, pueden haber 1000 caminos, cada cabeza funciona de forma distinta, que puede ser otra alternativa después refactorizar. Vale, más. ¿No? Vale. Bueno, al final hay poquito a resaltar, o sea, realmente las cosas a destacar es eso, que aprovechar las entidades que tenemos como Anchor para atraer lógica y semántica hacia el mismo, que una vez pues ya tengamos todos los test en verde, los de fuera podemos volver a ser privados esas funciones e incluso eliminar esos test de andamiaje que no nos aportan ya nada, porque de hecho no funcionarían. Y aparte nos creaban confusión y casos incongrusos de ¿y esto ahora qué hacemos con ellos si esto no se da en la realidad? Y poquito más al respecto. O sea, hay los test en todos los ámbitos tienen bastante margen de mejora y el código también. O sea, hay muchos nombres que se pueden renombrar, que no están bien puestos, que vamos, que el código no es perfecto, que nadie lo tome como una ley, pero sí creo que es un buen ejercicio a repetirlo muchas veces y a practicar eso, ¿no? El hecho de decir, oye, vamos a intentar de ir creando clases y métodos en rojo y a partir de ahí ir diseñando el software y esa en realidad es la parte difícil del outside in, ¿no? Pero para mí, por lo menos lo que me funciona es el buscar cosas semánticas que sean descriptivas, es decir, esto habla algo y me dice algo. Ir a abstracciones como por ejemplo cuando lo llevábamos a un diccionario, que es una función ahí que está fea, eso semánticamente además creo que es lo que ha costado más de entender de y esto por qué lo llevas a un diccionario, ¿no? Es como que te choca mucho y es precisamente porque es donde incumplimos ese patrón de buscar decir algo. Ahí se hace código, se hace un algoritmo que nadie entiende, no tiene un buen nombre. O sea, vamos, que nadie lo tome como que está perfecto. Carlos. Gracias, Adrián. Al final lo que estamos practicando aquí es mucho de diseño de software y el outside-in es una forma de hacer diseño antes que el código, pero a pequeña escala. Antes, en los 90 y tal, se hacía como el proyecto de un año entero, se analizaba, se hacían las clases y todo, y te quedaba un documento de 500 páginas de todas las clases que iba a haber. Y eso cuando te ponías a implementarlo no casaba, porque nunca casa exactamente, ¿no? Siempre tienes que hacer cambios y era una locura. Pero se intentaba hacer como una casa, un puente, en plan, todo está en plano y después se construye. Esto coge un poquito de eso, pero de manera iterativa. Coges un pedacito, diseñas responsabilidad y sigue. Hay una autora que no es súper conocida, pero que nos ha descubierto muchas cosas sobre diseño, que es Rebecca Wirsbrock, que tiene que deberíamos estudiarla más porque ella tiene mucho peso en todos estos temas de diseño, en las tarjetas CRC y en Domain Driven Design también. Lo que pasa que por algún motivo no es muy visible, pero me gustaría que estudiáramos más su trabajo porque sabe mucho de diseño y ha aportado muchas cosas a la comunidad. Entonces estamos trabajando eso. ¿Qué puede ser la que inventó la cata del ascensor? Tiene varios ejercicios ahí. Hay un PDF que me gustaría que estudiásemos en algún momento con Domain Driven Design. Y nada, si quieren, lo que les invito es que a las 3 aproximadamente hagamos la última hora viendo principios de diseño aplicados a cómo está el código. Hagamos rename, veamos qué code smells tiene el código, que son poquitos porque está muy bien hecho, pero cómo se puede mejorar. Y hagamos una cata un poco randori, o sea, mob programming, mejorando ese código. Y vemos qué cosas es mejorable, si les parece, de 3 a 4. O a lo mejor de 3 a 3 y media y después escribimos un poco. A ver, igual no da para una hora entera. ¿Sí?
parece bien, y para otra sesión podemos dejar lo del property based testing. Es que lo Sí, el discutimos con property más para calma. otra, sí. El PDF que les comento que me dice Jonay, yo lo puse en el canal Formación, a lo mejor hace una semana, les puse un podcast, sí, de Mosaic Works, en el que hacen los hermanos Borboaca, lo que hacen es discutir el PDF de Rebeca. Cogen el PDF de Rebeca y se dedican a hablar sobre él. Y está genial esa sesión. Pero habría que nosotros hiciéramos lo mismo. Leemos el PDF de Rebeca, que te pone un ejemplo real de código, y discutimos sobre él. Me parece bien. Vale. 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 Si no hay nada más que comentar, pues en remoto, todo guay. Pues nada, darles las gracias por el ratito. Espero que les haya esclarecido algo y aportado algo de luz a esto del outsiding, que cuesta un poquillo. Y lo seguimos trabajando ahora después del almuerzo. Muchas gracias.